Por eso es que estamos buscando a diferentes secretarios de educación del país para conocer cómo está la situación en los estados. Saludamos con gusto a Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación de Jalisco. Enormemente le agradecemos su presencia en esta mesa de trabajo. Gracias, Yoli. Un placer estar en este diálogo. Secretario, cuéntanos un poquito, en este momento, ¿qué porcentaje de la población estudiantil está en modo presencial y cuál a distancia? Yolín, pues este ciclo escolar lo arrancamos con presencialidad, con una presencialidad muy amplia. Arrancamos con un 78% de padres de familia que confiaron en el sistema educativo de nuestras escuelas y que acudieron a clase. Y en diciembre cerramos con un 95% verificado con el proceso de evaluación. Es una confianza que nos fuimos ganando con los papás. Hay que decir que en Jalisco el 99% de las escuelas se abrieron. El otro 1% son escuelas que tienen algún daño, sobre todo estructural, o un daño por robo y vandalismo, que están en proceso de reparación. Pero el 99% de las escuelas, por 6 semanas, en las últimas del semestre pasado, estuvieron operando de manera ordinaria. Claro, dentro de lo que cabe en esta emergencia sanitaria. Y hay que decir que desde que comenzó el semestre pasado fuimos reduciendo drásticamente el número de contagios. Empezamos alrededor con 80 contagios en promedio por semana de alumnos en agosto, y ya para el mes de diciembre solo teníamos alrededor de 10. Parecen muchos, pero estamos hablando de un sistema de 1.6 millones de alumnos en educación básica y 2 millones si contamos a la educación media superior. En la mesa de salud, hay que decir que en Jalisco las decisiones se toman de manera colegiada. La mesa de educación, que está integrada por representantes de distintas áreas, le propone a la mesa de salud las medidas y la mesa de salud las valida. Y en ese sentido, desde que antes de que concluyera el ciclo escolar pasado, acordamos tener 2 semanas de amortiguamiento después de las fiestas de Sembrina, cosas que estamos viviendo ya los últimos días de esas 2 semanas. Y este lunes 17 nos disponemos nuevamente a regresar al 100% en todas las aulas, de tal manera que podamos tener lo que veníamos viviendo antes de la pandemia. Clases presenciales, sin olvidar, por supuesto, el uso de la tecnología, las nuevas habilidades que hemos adquirido a través de el trabajo por parte de nuestros maestros con sus alumnos, a través de una metodología de ABP, de aprendizaje basado en proyectos, a través de involucrar a los padres de familia, a través de proyectos integradores. Y bueno, pues nos disponemos a utilizar los mismos protocolos que se han mostrado exitosos para la siguiente segunda mitad del ciclo escolar. ¿No se vio el impacto de este incremento del número de contagios? Navidad, Año Nuevo, Reyes, ¿no ha disminuido debido a contagios? Por supuesto que observamos un incremento en los contagios, pero esto también lo observamos en el verano. En el verano, aquí en Jalisco, tuvimos alrededor de 800 casos por semana en el rango de edad de 0 a 14 años, pero justo cuando inician las clases, cuando todas las familias nos ponemos un poquito más en orden, respetamos horarios, calendarios y demás, empezamos a observar directamente una disminución constante. Y en ese sentido, hoy tenemos alrededor de 85 casos de jóvenes en este rango de edad infectados, pero insisto, comparado con todo el universo, que estamos hablando de 1.6 millones de alumnos, si nos ponemos a revisar lo que ha sucedido en otras partes del mundo donde los sistemas educativos están abiertos y que ya tienen la variable del Ómicron, las escuelas no son donde más se contagian las personas, al contrario, son lugares bastante seguros, donde tenemos orden, protocolos, horarios, racimos o grupos de alumnos que están controlados para que cuando aparezca un contagio podamos controlarlos y permitir que el resto de la escuela siga fluyendo con clases. Pues es algo que ha funcionado en el mundo, en Jalisco, el semestre pasado, y estamos dispuestos a arrancarlo este próximo lunes 17. Hay que decir además que, como el resto del país, estamos vacunando a nuestros maestros. Hoy fue la segunda jornada de vacunación. Estamos vacunando alrededor de 30,000 maestros por día. Y bueno, pues se van sumando los distintos elementos. Sabemos que un solo hecho no garantiza la seguridad ante el COVID. Tenemos que ir sumando una serie de elementos, desde lo básico que ya conocemos, el uso adecuado del cubreboca, el distanciamiento social, la higiene, aunado al esquema de vacunación, a estos racimos, pues perfectamente podemos seguir adelante. No tenemos otra alternativa. El mundo no se detiene.
Jalisco, insisto, ha probado que puede tener clases presenciales de manera segura ya por un semestre y nos disponemos a que, como bien lo referenciaban en el reportaje anterior, lo vamos a hacer de manera escalonada. Este lunes reiniciamos clase con la educación básica, 1.6 millones de alumnos. Después se agregan 325,000 alumnos de educación media superior para el 31 de enero. Y en febrero sigue la educación superior. Entonces, con la experiencia que han tenido en el pasado, ¿descartan que el regreso a clases, a esta modalidad presencial, sea un motivo para que sí o sí se produzca un contagio masivo? Exacto, no queremos que suceda porque realmente hemos aprendido que esos contagios se dan principalmente cuando uno baja la guardia. En diciembre es normal, en las fiestas decembrinas, en Navidad y Año Nuevo, pues lo normal es hacer reuniones, fiestas familiares, acudir a centros vacacionales, y es cuando nos descuidamos. Francamente, esto es así. Cierto que esta variable es mucho más contagiosa, pero lo mismo la podemos frenar con el uso adecuado del cubreboca, el distanciamiento social, tratar de no convivir en lugares donde hay mucha gente, sobre todo personas que no sabemos si están infectadas o no. Entonces, recuperamos la rutina y los beneficios que da esta sana rutina, por decirlo de alguna manera, de estar en clase, de tener horarios, de tener grupos de control con los que convivimos. Y bueno, todas las semanas monitoreamos con la Mesa de Educación y de Salud el desarrollo. Tenemos una aplicación en Jalisco donde cada una de nuestras 13,000 escuelas puede reportarle al sistema si tiene casos sospechosos de COVID o confirmados, cosa que cruzamos con la Secretaría de Salud local, y en función de eso vamos tomando decisiones, pero siempre buscando que en la medida de lo posible los alumnos estén en las aulas. Hablemos del rezago educativo. En esta primera muestra que hicieron durante el año pasado, ¿de qué tamaño es ese rezago entre los estudiantes que empezaron a aprender a distancia frente a los que veníamos como de ir a la escuela y de repente entrar a esta modalidad? ¿Qué fue lo que encontraron? Mira, Joely, tenemos 3 instrumentos que estuvimos aplicando durante la emergencia sanitaria. Uno de ellos fue un Planea propio que hicimos en Jalisco. Entendemos que solo Querétaro y nosotros hicimos un Planea, una muestra muy grande, y ahí nos llevamos una gran sorpresa. Creo que es grata y predecible. Una es que los alumnos en promedio no están bajando su desempeño. Para nosotros fue realmente una gran sorpresa. Muchos académicos se dedicaron a estudiar el fenómeno aquí en Jalisco, y lo que vimos es que lo que pasa, el promedio de la población sigue con un desempeño similar antes y después de la pandemia. Pero si hacemos un acercamiento, lo que estamos viendo es que desafortunadamente los niños que no tuvieron 2 cosas, el acompañamiento de sus papás y conectividad, esos niños son los más afectados. Por el contrario, los niños que tuvieron el acompañamiento de un adulto o el uso de tecnología, no solo mantienen sus desempeños, sino que incluso los han incrementado, han adquirido nuevas habilidades. Sobre todo en Jalisco, desde que comenzó la pandemia, nos dispusimos a tener nuevas metodologías didácticas. Bueno, no nuevas, porque tienen un par de décadas que se están empujando el aprendizaje basado en proyectos, el aula invertida, los ABPs, o como les llamamos en Jalisco, los proyectos integradores, han tenido mucho éxito. Esto es, grupos especializados por cada grado escolar de nuestra educación básica, poniéndose a trabajar todos los meses para generar contenidos de aprendizaje, rutas de aprendizaje basado en proyectos. Esto ha sido realmente exitoso. La posibilidad de nuestras escuelas, estas 13,000 escuelas, de poderse adaptar a la realidad de su contexto a través de una metodología de comunidades de aprendizaje para la vida, también ha sido muy exitosa. La verdad es que hemos sido muy afortunados en Jalisco porque contamos con la buena voluntad de los más de 120,000 maestros que están en Jalisco, por supuesto de las 2 representantes sindicales, y en ese sentido, la verdad que ha sido un aprendizaje muy interesante. Sí hay alumnos rezagados, sin duda, pero también hay muchos alumnos que han aprendido nuevas habilidades que se requieren para nuevo realidad mundial. 2 últimas preguntas. Este porcentaje de niños que no tenían acompañamiento o conectividad, que pudieron padecer o sufrir un mayor rezago, ¿qué porcentaje es del total? Estamos hablando alrededor de un 2% de nuestra población. Son 65,000 alumnos los que nos preocupan mucho. Son alumnos que han tenido una comunicación intermitente, en algunos casos una comunicación nula. Hay toda una estrategia que hemos elaborado en Jalisco, que llamamos Jalisco en la escuela. Estamos viendo por todos esos niños. No queremos que se conviertan en estadísticas de abandono escolar. Necesitamos que los padres de familia tomen conciencia, los padres de familia de estos niños obviamente, que tomen conciencia de la importancia de estar en la escuela,
estando en la escuela ya nosotros como sistema educativo nos preocuparemos porque esos niños aprendan. De verdad que hoy más que nunca hay que adquirir nuevas habilidades. Hay que pensar como padres de familia, nuestros hijos van a enfrentar realidades que nosotros no enfrentamos. Nosotros competíamos contra gente en nuestras mismas ciudades, municipios, estados. Nuestros hijos no. Nuestros hijos van a competir contra jóvenes talentosos de todas partes del mundo. Hay que formar a los niños y a los jóvenes, y en ese sentido en Jalisco tenemos esa amplia preocupación, aunque bien es un porcentaje menor por todas las medidas que hemos hecho en el pasado, pero es así sea un niño que se queda sin estudiar por todas estas adversidades que se presentan en esta realidad de la emergencia sanitaria, hay que ir por ellos, y bueno, no vamos a cesar de realizar un esfuerzo grande para que estos niños se mantengan en la escuela y aprendan. Finalmente, esta decisión de regresar de manera escalonada es opcional. ¿Qué pasa con esos que deciden que sus hijos se queden en esta modalidad a distancia? ¿Los maestros que están en la modalidad presencial van a tener esa habilidad para estar mezclando? ¿Tienen todo listo para enfrentar este 17 de enero con ambas modalidades? Joely, la respuesta es sí, no es algo sencillo, pero mira, déjame decirte que hemos sido muy claros en Jalisco. Una vez que comienzan las clases presenciales, cosa que va a pasar este próximo lunes, le hemos pedido a nuestros 120,000 maestros que se concentren en los alumnos que van a estar de manera presencial, pero no quiere decir que olvidemos a los que van a estar a distancia. Déjame decirte que el semestre pasado, en el verano, después de que regresamos a clases presenciales, empezamos a tener presencialidades del orden del 78%. Sin embargo, conforme fue avanzando el semestre, fueron incrementándose esos porcentajes y en diciembre cerramos con una presencialidad del 95%. ¿Qué quiere decir esto? Que las escuelas nos vamos ganando la confianza de los papás, comprobamos que ahí los niños no se infectan y entonces tenemos la posibilidad de que cada vez más niños acudan. En ese sentido, ¿qué le pedimos a los maestros? Que con esos niños que están a la distancia tengan dos acciones. Una, mandarles las guías claras de lo que se espera de ellos en cuestión de actividades de aprendizaje, y nos comprometemos como una segunda vía a evaluarlos. En Jalisco, en la plataforma Recrea Digital, tenemos las guías por grado que le permiten al padre de familia no solo saber qué aprendizajes esperan de sus hijos, sino también guías que les permiten saber qué actividades de aprendizaje pueden generar. Entonces, el padre de familia, que en este caso, insisto, antes de que terminara la mitad del ciclo escolar en diciembre, teníamos solo el 5% de los padres de familia estudiando a distancia, se presentaron a ser evaluados y la verdad es que también vemos que es un recurso, sobre todo en estas épocas. Hace frío, hay muchos niños que son hipersensibles al frío o que tienen alguna alergia, eso lo entendemos perfectamente, o dinámicas familiares que le impiden al padre de familia tener a sus hijos de manera presencial. Eso lo entendemos y por eso hacemos un esfuerzo para atenderlos. Pero insisto, la principal atención a partir de este lunes va a ser en nuestros niños que están de manera presencial. Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación de Jalisco, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buena noche. Gracias, Joely. Muy buenas noches. Saludos. Chao.